El nacimiento de Martín, infancia y formación. San Martín de Tours nació en el año 316 en Savaria, en la actual Hungría. Hijo de un tribuno romano, creció en una familia pagana, pero desde joven mostró un carácter especial y una inclinación hacia la espiritualidad. Aunque su entorno estaba dominado por las tradiciones militares y la cultura romana, Martín se sentía atraído por el cristianismo, a pesar de que esta fe aún no era ampliamente aceptada en su entorno familiar. Desde pequeño, Martín destacó por su bondad, generosidad y sentido de la justicia. Incluso en su infancia, ayudaba a los más necesitados y mostraba un profundo respeto por los valores morales. Su carácter compasivo fue una de las primeras señales de la misión especial que marcaría su vida. A medida que crecía, su deseo de conocer más sobre la fe cristiana se profundizó, a pesar de las restricciones que lo rodeaban. La infancia y formación de Martín fueron el cimiento de la vida de santidad y entrega que estaba por venir. En él, se vislumbraba ya la semilla de la fe que lo llevaría a ser uno de los santos más queridos y recordados por su caridad y valentía. Martín en el ejército romano. La fe en medio del servicio militar. A los 15 años, Martín fue obligado por su padre a unirse al ejército romano, siguiendo la tradición familiar de servicio militar. Aunque el joven no compartía el amor por la guerra, obedeció a su padre y asumió su papel como soldado. Sin embargo, incluso en medio de la vida militar, Martín continuó practicando la caridad y llevando una vida ejemplar. La disciplina del ejército no apagó su fe, al contrario, lo hizo más fuerte y comprometido. Durante su tiempo como soldado, Martín se ganó el respeto de sus compañeros por su honestidad, valentía y humildad. No se involucraba en excesos ni abusos, y ayudaba a los más vulnerables siempre que tenía oportunidad. Incluso cuando sus deberes lo alejaban de la comunidad cristiana, Martín se esforzaba por vivir de acuerdo con los valores de Cristo. La fe de Martín brillaba incluso en el campo de batalla. En lugar de ser un obstáculo, su servicio militar fue una oportunidad para poner en práctica el amor al prójimo y la humildad, cualidades que serían reconocidas por todos a su alrededor. El encuentro con el mendigo, el milagro de la caridad. Uno de los episodios más icónicos en la vida de San Martín de Tours fue su encuentro con un mendigo durante un frío invierno. Mientras patrullaba las calles, Martín vio a un hombre pobre, apenas cubierto por harapos, temblando de frío. Sin dudarlo, Martín cortó con su espada su propia capa militar y le dio la mitad al mendigo. Aquella noche, tuvo un sueño en el que vio a Cristo vestido con la parte de su capa, diciendo a los ángeles: Martín, a un catecúmeno, me ha cubierto con su manto. Este evento marcó un punto de inflexión en la vida de Martín y se convirtió en símbolo de su caridad. El acto no solo mostró su compasión, sino que también representó su compromiso con el cristianismo, a pesar de que aún no estaba bautizado. Fue una prueba de que la fe se vive a través de las acciones concretas, y el amor al prójimo. El encuentro con el mendigo se convirtió en uno de los relatos más conocidos de la vida de San Martín, y consolidó su reputación como un hombre de Dios. Su gesto de generosidad trascendió su tiempo, convirtiéndose en un ejemplo de cómo la caridad cristiana debe ser vivida en cada aspecto de la vida. Conversión al cristianismo, un camino de fe. La experiencia con el mendigo y el sueño de Cristo fortalecieron la fe de Martín, y lo llevaron a dar el paso definitivo hacia el cristianismo. Poco después, fue bautizado a la edad de 18 años, sellando su compromiso con la fe que ya vivía en su corazón. Para Martín, ser cristiano no era solo una cuestión de creencia, sino de transformación y entrega total. Su bautismo marcó el comienzo de un camino que estaría lleno de sacrificios, desafíos y obras de amor. Martín buscaba vivir su fe de manera auténtica y profunda. Aunque seguía en el ejército, cada día se esforzaba por actuar de acuerdo con los principios cristianos. Sin embargo, la violencia y la guerra no eran compatibles con su fe. Finalmente, cuando se le ordenó participar en una batalla, Martín se negó, diciendo: «Soy soldado de Cristo. No puedo luchar». Prefirió enfrentar las consecuencias de su decisión antes que traicionar su fe. Este acto de valentía lo llevó a ser encarcelado brevemente, pero finalmente fue liberado. Su renuncia a la vida militar marcó el inicio de una nueva etapa en su vida, dedicada por completo al servicio de Dios y al cuidado de los más pobres. Renuncia a la vida militar, servir a Dios en plenitud. Tras su liberación del servicio militar, Martín tomó la decisión de dedicarse por completo a Dios. Renunció a todas las comodidades, títulos y beneficios asociados a su posición como soldado.
En lugar de buscar gloria o riqueza, eligió una vida de humildad y servicio. Se dirigió a Poitiers, Francia, donde buscó la guía espiritual de San Hilario, un influyente obispo conocido por su lucha contra la herejía arriana. Con él, Martín encontró un mentor que lo ayudaría a crecer en su fe. En Poitiers, Martín comenzó a vivir como un monje, dedicando su tiempo a la oración, el ayuno y el servicio a la comunidad. Su vida de pobreza y humildad atrajo a muchos que buscaban seguir su ejemplo. No buscaba honores ni reconocimientos, solo quería servir a Dios con todo su ser. En este tiempo Martín se convirtió en un defensor de la fe católica, enfrentando a los herejes y protegiendo a los cristianos perseguidos. Su renuncia a la vida militar y su entrega a Dios mostraron su compromiso absoluto con la fe. Martín se convirtió en un hombre de Dios, dispuesto a darlo todo por amor a Cristo y a los más necesitados. Su ejemplo pronto inspiraría a muchos más. La vida monástica, primeros pasos como ermitaño. Tras dejar el ejército y ser guiado por San Hilario, Martín decidió llevar una vida de ermitaño en la soledad de un pequeño lugar cerca de Poitiers. Aquí, buscó profundizar su relación con Dios a través de la oración, la meditación y la penitencia. La vida monástica le permitió dedicarse por completo al servicio divino, alejándose del mundo para encontrar en la contemplación y el silencio una fuente de fortaleza espiritual. Sin embargo, su humildad y santidad no pasaron desapercibidas. Pronto, otros comenzaron a buscarlo, atraídos por su ejemplo de vida y su sabiduría. Martín, a pesar de desear una vida de soledad, aceptó a aquellos que querían seguir sus pasos y formó una pequeña comunidad monástica. Esta comunidad, considerada una de las primeras en Europa Occidental, se convirtió en un modelo para futuros monasterios, marcando el inicio de una nueva forma de vida religiosa. La vida de Martín como ermitaño fue un testimonio de su compromiso con Dios. Aunque buscaba la soledad, aceptaba con humildad la misión de guiar a otros, mostrando que la verdadera fe no se vive en aislamiento, sino compartiendo el amor y la caridad con quienes lo rodean. El llamado a ser obispo de Tours, reluctancia y aceptación, la fama de la santidad, y el liderazgo de Martín se extendió rápidamente. Los habitantes de Tours, conscientes de su piedad y dedicación, lo eligieron para ser su obispo. Al principio, Martín se resistió, pues su deseo era vivir en humildad y servicio, lejos de los honores. Sin embargo, su humildad y fidelidad a Dios lo llevaron a aceptar el llamado, sabiendo que el liderazgo no era un privilegio, sino una responsabilidad. La historia cuenta que, para llevarlo a la consagración, los habitantes de Tours usaron un pequeño engaño. Martín fue llevado con el pretexto de visitar a un enfermo, y al llegar, encontró a la multitud que lo esperaba para nombrarlo obispo. Aunque inicialmente reacio, aceptó la voluntad del pueblo y de Dios, comprometiéndose a guiar la diócesis con amor y servicio. La aceptación del episcopado marcó un nuevo capítulo en su vida. Como obispo, Martín no dejó de ser el hombre humilde que siempre había sido. Continuó viviendo con sencillez, dedicándose al servicio de los pobres, la defensa de la fe y la predicación del Evangelio con pasión. El liderazgo como obispo, caridad y protección de los pobres. Como obispo de Tours, San Martín transformó su diócesis a través de su ejemplo de amor y caridad. Se convirtió en un verdadero pastor que cuidaba de todos, especialmente de los más necesitados. Martín visitaba personalmente a los enfermos, ayudaba a los pobres y se enfrentaba a los poderosos en defensa de los oprimidos. Su vida de humildad y entrega contrastaba con la opulencia y el poder que muchos esperaban de un obispo. Martín utilizaba los recursos de la Iglesia para socorrer a los más vulnerables. No solo predicaba el amor y la caridad, sino que lo vivía cada día. Se ganó el respeto y la admiración de sus fieles, pero también la oposición de quienes veían en su estilo de vida una amenaza para sus privilegios. Martín respondía con humildad y firmeza, convencido de que su misión era servir a Dios y al prójimo, sin importar las consecuencias. Su liderazgo como obispo fue un ejemplo de cómo el poder puede ser utilizado para el bien. Para Martín, ser obispo no era un honor, sino una oportunidad para transformar vidas a través del amor, la justicia y la misericordia. Los milagros de San Martín. Fe en acción. La vida de San Martín estuvo marcada por numerosos milagros que reforzaron su reputación como un hombre de Dios. Entre los relatos más conocidos se encuentra la resurrección de un catecúmeno que había muerto antes de ser bautizado. Martín oró intensamente junto al cuerpo del joven, pidiendo a Dios que le diera una segunda oportunidad. Milagrosamente, el hombre volvió a la vida,
se bautizó y dedicó su vida a Dios, testimonio del poder de la fe de Martín. Además, Martín realizaba curaciones, expulsaba demonios y protegía a los necesitados de peligros físicos y espirituales. Los testimonios de su tiempo hablan de cómo su oración y su fe producían milagros que fortalecían la fe de la comunidad. Para Martín, estos milagros no eran un medio para obtener reconocimiento, sino una manifestación del poder de Dios, y una oportunidad para llevar a las personas más cerca de él. Los milagros de San Martín no solo demostraron su santidad, sino que también sirvieron como herramientas para convertir y fortalecer la fe de los demás. A través de sus obras, mostró que la verdadera fe se vive en acción, transformando vidas y llevando esperanza a quienes más lo necesitan. La destrucción de ídolos paganos, un testimonio de valentía durante su tiempo como obispo, San Martín trabajó para erradicar las prácticas paganas que aún persistían en su diócesis. Con valentía y convicción, destruía altares, ídolos y lugares de culto pagano, no como un acto de violencia, sino como una señal de que la fe cristiana debía ser el centro de la vida espiritual de su comunidad. Su enfoque era siempre de conversión y amor, buscando que las personas abandonaran el paganismo y aceptaran a Cristo. En una ocasión, Martín se enfrentó a una comunidad que se resistía a destruir un árbol sagrado pagano. Para demostrar su fe en el poder de Dios, permitió que los paganos derribaran el árbol en su dirección. Milagrosamente, el árbol cambió de dirección y cayó sin hacerle daño, lo que impresionó profundamente a la comunidad y llevó a muchos a convertirse al cristianismo. La valentía de Martín para enfrentar las prácticas paganas y su disposición a arriesgar su vida por la fe son testimonio de su compromiso inquebrantable con Dios. A través de su liderazgo, transformó a su comunidad, guiándola hacia una vida de fe y amor en Cristo. La espiritualidad de San Martín, oración y humildad. San Martín de Tours fue un hombre profundamente espiritual. Su vida de oración y humildad lo convirtió en un ejemplo vivo de fe. Desde joven, Martín dedicó horas a la meditación, al ayuno y a la búsqueda de una relación íntima con Dios. Su espiritualidad no se limitaba a las palabras, sino que se traducía en acciones de amor y servicio a los demás. Para Martín, la oración era su fuerza y su guía, un puente que lo conectaba directamente con Dios, y le daba la sabiduría para guiar a su comunidad. La humildad era una de sus virtudes más notables. Aunque fue obispo y realizó milagros, nunca buscó el reconocimiento ni el poder. Continuó vistiendo con sencillez y viviendo con austeridad, recordando que su misión era servir a Dios y al prójimo, no ser servido. Su humildad era tan grande que, a pesar de su cargo, prefería ser tratado como uno más entre sus hermanos, dedicando su vida a los pobres y desamparados. El corazón espiritual de San Martín sigue inspirando a millones de fieles. Su vida muestra que la verdadera grandeza está en la humildad, la oración y el amor al prójimo. Su ejemplo nos invita a buscar una relación auténtica con Dios, y a vivir con un corazón lleno de compasión. El legado de amor y justicia, ejemplo para la comunidad. El legado de San Martín de Tours es un testimonio de amor, justicia y entrega al servicio de Dios. Durante su tiempo como obispo, trabajó incansablemente para proteger a los pobres, promover la justicia y erradicar las prácticas corruptas en la Iglesia y en la sociedad. Martín creía que la verdadera fe debía vivirse con coherencia, y que la justicia era una manifestación del amor de Dios. Su ejemplo inspiró a toda su comunidad a buscar la paz, la justicia y la caridad. Martín no temía enfrentarse a los poderosos cuando se trataba de defender a los más vulnerables. Su vida de servicio y sacrificio dejó una huella profunda en los corazones de sus fieles, que lo veían como un protector y un guía espiritual. Incluso después de su muerte, su legado continuó, y muchos siguieron su ejemplo, viviendo de acuerdo con los valores cristianos de amor y justicia. Hoy en día, San Martín sigue siendo recordado como un defensor de los pobres y un símbolo de compasión. Su legado es un llamado a todos los cristianos a vivir con justicia, amor y un compromiso total con la fe y el servicio al prójimo. La muerte de San Martín, un santo que inspiró generaciones. San Martín de Tours murió en el año 397, a la edad de 80 años, después de una vida dedicada al servicio de Dios y de los demás. En sus últimos días, Martín se encontraba visitando a una comunidad para resolver conflictos y promover la paz, lo que demuestra que su compromiso con el Evangelio no cesó hasta el final de su vida. Rodeado de sus fieles, falleció con la paz y la serenidad de un santo que había cumplido su misión en la tierra.
Incluso en el lecho de muerte, Martín mostró su humildad y su disposición a servir. Cuando sus discípulos lloraban ante su partida, él les dijo: Señor, si aún soy necesario para tu pueblo, no rehúso el trabajo. Que se haga tu voluntad. Estas palabras reflejan su entrega total y su amor por la Iglesia. Su muerte fue vista como la de un santo y pronto comenzaron a circular relatos sobre milagros que ocurrían en su tumba. La muerte de San Martín no marcó el fin de su influencia. Su legado perdura hasta hoy, inspirando a generaciones de cristianos a vivir con fe, compasión y entrega total a Dios. Su vida fue un testimonio de que la santidad se encuentra en el amor y en la entrega desinteresada al prójimo. Canonización y devoción popular. San Martín de Tours fue uno de los primeros santos en ser venerado sin haber sido mártir, lo que demuestra el impacto de su vida en la Iglesia. Poco después de su muerte, su tumba se convirtió en un lugar de peregrinación, y su devoción se extendió rápidamente por toda Europa. En el siglo VI, fue canonizado y proclamado como santo, siendo considerado uno de los grandes modelos de vida cristiana. Su ejemplo de caridad y fe inspiró a reyes, clérigos y fieles por igual. La devoción popular hacia San Martín se manifestó en la construcción de numerosas iglesias en su honor, convirtiéndose en uno de los santos más venerados de la Edad Media. Su festividad, celebrada el 11 de noviembre, continúa siendo una fecha importante para la Iglesia, y para muchas comunidades que lo consideran su patrono. Los relatos de sus milagros y su vida de santidad lo convirtieron en un símbolo de fe y esperanza. La canonización de San Martín y la devoción popular que lo rodea muestran que su vida y su legado trascendieron su tiempo. Su ejemplo sigue siendo una fuente de inspiración para quienes buscan vivir de acuerdo con los principios del Evangelio. San Martín de Tours, patrono de los soldados y de la caridad. San Martín de Tours es conocido como el patrono de los soldados debido a su pasado como militar y su valentía al defender la fe. Pero también es venerado como el patrono de la caridad, ya que dedicó su vida al servicio de los pobres y necesitados. Su famoso acto de cortar su capa para cubrir a un mendigo simboliza su compromiso con la compasión y el amor al prójimo. Este acto de caridad lo convirtió en un modelo para todos los que buscan vivir una vida de servicio. Los soldados, al igual que los pobres y los enfermos, lo invocan como su protector y guía. Su vida de humildad, valentía y entrega lo convierte en un ejemplo a seguir en tiempos de dificultad y desafío. Para muchos, San Martín es un recordatorio de que la verdadera fuerza reside en el amor y en el servicio, y no en el poder o en la riqueza. Como patrono de la caridad, San Martín inspira a los cristianos a seguir el ejemplo de Cristo, amando y sirviendo a todos sin excepción. Su legado continúa guiando a quienes buscan vivir una vida de fe y amor en acción, transformando el mundo a través de pequeños y grandes actos de bondad.